Ejercicio número 7. Quiero hacer énfasis en lo siguiente. Acá dice, suponiendo que no existe fuerza de rozamiento. Repito, suponiendo que no existe fuerza de rozamiento. En el ejercicio 6 y el ejercicio 7 hemos hecho o se va a hacer con que no haya fuerza de rozamiento. En los próximos ejercicios 8 y 9 sí va a haber ejercicios donde esté presente la fuerza de rozamiento. En este ejercicio, como no hay fuerza de rozamiento, los cálculos se hacen sencillos. En los próximos dos ejercicios, 8 y 9, donde hay fuerza de rozamiento, entonces hay que hacer unos cálculos extra. ¿Sí? Este ejercicio 7 vamos a resolver de la misma manera, es prácticamente el mismo que el ejercicio 6. Hay algunas diferencias. Por ejemplo, en el número 6, la curva peraltada está elevada hacia la derecha, eso hace que la normal se incline a la izquierda. En este ejercicio 7, la elevación de la curva está hacia la izquierda. Eso hace que la normal se incline hacia la derecha. ¿Sí? Después, técnicamente lo mismo. ¿Ya? De acuerdo al problema, sacamos los siguientes datos. El radio 60 metros, el ángulo, este ángulo, de cómo está elevado, cuánto está elevado, es lo que vamos a calcular. Y el vehículo tiene esta velocidad, que luego esa velocidad la debemos convertir a metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces aquí está una curva, no es una avenida horizontal, es una avenida, una curva con ángulo, con elevación, es decir, con peralte, ¿sí? Quiero hacer hincapié eso. Cuando dicen curva peraltada, se refiere a una avenida, a una curva que tiene una elevación, ¿sí? Que tiene un ángulo de inclinación, de elevación. ¿Listo? Entonces cualquier cuerpo, en este caso el auto, cualquier cuerpo que tenga masa, siempre tiene peso. El peso siempre va dirigido directamente hacia el centro, hacia abajo, ¿sí? Hacia el centro del planeta, hacia abajo. Este auto, al estar en contacto con una superficie inclinada, entonces su normal también va a ser inclinada. En este caso, inclinada hacia la derecha, ¿sí? Debemos calcular el ángulo. Estas dos fuerzas las debemos trasladar a un plano cartesiano, a un eje de coordenada. Este peso va a coincidir con el eje Y negativo, que no nos olvidemos que el peso es igual a masa por gravedad. Y esta normal obviamente no está en ningún eje, ni en el eje Y ni en el eje X, está ahí, ¿sí? Está volando, por así decir. Y en vectores siempre se tiene que descomponer, o siempre los vectores tienen que estar sobre algún eje, sea eje Y o eje X. Entonces esta normal la vamos a descomponer, ¿ya? Otro punto que hay que hacer énfasis es que este ángulo de acá siempre va a estar al lado de la componente vertical de la normal, siempre, ¿ya? No importa si el ángulo, por así decir, está a la izquierda o si el ángulo está a la derecha. Al momento de hacer los cálculos en la gráfica, siempre el ángulo, este ángulo de elevación, siempre el ángulo va a estar al lado o con la componente vertical de la normal, ¿sí? Entonces, repito, el ángulo siempre va a estar con la componente vertical de la normal, ¿sí? Entonces, descomponemos esta normal la descomponemos porque necesitamos que esté en los ejes. La componente horizontal, lógicamente, se va a llamar normal seno de alfa porque no hay el ángulo acá. Esta fuerza se va a llamar normal coseno de alfa porque aquí está el ángulo, ¿no? Ahora hacemos nuestro análisis en el eje Y. Notemos que en el eje Y hay dos fuerzas, normal coseno de alfa y la fuerza que es el peso, que dijimos que es masa por gravedad. Listo. Entonces toda esa fuerza tiene que ser igual a cero. La sumatoria de la fuerza en el eje Y tiene que ser igual a cero. Entonces, normal coseno de alfa, porque es positivo hacia arriba, menos peso por gravedad, o sea, menos masa por gravedad. El peso hacia abajo y ya pues de una vez voy a poner lo que es masa por gravedad. En vez de poner peso, de una vez pongo masa por gravedad. Esas dos fuerzas del eje Y tienen que estar igualadas a cero, ¿sí? Ahora, esta masa gravedad que es negativo, lo traslado como positivo. Y finalmente debo despejar la normal. Este coseno de alfa que está multiplicando la normal ahora viene a dividir, ¿sí? De acuerdo al análisis del eje Y, decimos que la normal es igual a masa por gravedad dividido entre coseno de alfa. Tal como hicimos en el ejercicio 6, ¿no? Tal como hicimos en el ejercicio 6. Aquí quizás esté más detallado, ¿no? En el ejercicio 6, normal igual a masa por gravedad dividido entre coseno de alfa. Listo. Entonces, ya acabó nuestro análisis en el eje Y. Ahora tenemos que hacer nuestro análisis en el eje X. Pero no nos olvidemos que en el eje X se aplica la segunda ley de Newton, ¿no? Porque así hicimos en el ejercicio 6. En el eje Y se aplica que la sumatoria de la fuerza del eje Y igual a 0
Y en el eje X, que la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. En el eje X solamente hay una fuerza, normal seno de alfa, no hay más. Entonces, acordémonos que en el eje X solo hay una fuerza normal seno de alfa y que la normal es masa por gravedad dividido entre coseno de alfa. ¿Sí? Entonces, continuemos con nuestro ejercicio. Acá. En el eje X hay que analizar con la segunda ley de Newton. Fuerza igual a masa por aceleración. ¿Ya? La única fuerza del eje X dijimos que era normal seno de alfa, masa. Como estamos hablando de esa curva donde se eleva, esa curva pertenece a un movimiento circular. Entonces por eso estamos hablando de una aceleración centrípeta. Como es un movimiento circular, como la curva pertenece a un círculo, por así decir, estamos ante un movimiento circular. Entonces, la aceleración de la cual hablamos es la aceleración centrípeta. ¿Ya? Listo, entonces nos quedamos en esto. Ahora reemplazamos. ¿Se acuerda que la normal era igual a masa por gravedad dividido entre coseno de alfa? Entonces eso es lo que hemos hecho, hemos reemplazado. Aquí lo resalté la normal con amarillo y todo lo que era la normal también lo reemplacé con amarillo. ¿Sí? Después está igual, ¿no? Por seno de alfa, igual, la masa es la masa. Y la aceleración centrípeta, su fórmula, que no nos olvidemos que la aceleración centrípeta es igual a velocidad al cuadrado sobre el radio. Es decir, la aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado dividido entre el radio. ¿Ya? Entonces nos quedamos ahí y a partir de ahí simplificamos. Pues. La masa del lado izquierdo, por así decir, se simplifica con la masa del lado derecho. ¿Y qué es lo único que nos queda? Nos queda gravedad. Aquí está la gravedad. Y de acuerdo a trigonometría, seno dividido entre coseno es tangente, pues, ¿no? Seno de alfa dividido entre coseno de alfa es igual a tangente de alfa, ¿no? Esto es lo que está, por así decir, en este círculo oblicuo, diagonal, está solamente esto acá. Seno de alfa dividido entre coseno de alfa igual a tangente de alfa. Entonces, tenemos en el lado izquierdo gravedad por tangente de alfa y en el lado derecho no nos olvidemos que se simplificó la masa, entonces tenemos velocidad al cuadrado dividido entre el radio. ¿Ya? Y lo único que hacemos ahora es, pues, hay que despejar el ángulo, porque lo que necesitamos es calcular y decir cuánto es el ángulo, ¿sí? Entonces nos quedamos acá, ¿no? La gravedad que quedó de acá, trigonométricamente esto es tangente, la masa se simplificó, listo. Esta gravedad que está multiplicando viene a dividir. ¿A dónde? Al radio. Entonces esta gravedad que está multiplicando le hace compañía al radio y está dividiendo. Listo, ahora tenemos que seguir despejando el ángulo alfa porque todavía no está despejado. Entonces ahora decimos, esta tangente, ¿cómo nos hacemos esta tangente? No es que esta tangente venga a dividir, no. Como son funciones trigonométricas, esta tangente ya va al otro lado con su función inversa, es decir, tangente a la menos 1. ¿De qué? De lo que dijimos, ¿no? De la velocidad al cuadrado dividido entre el radio por gravedad. Entonces el alfa, el ángulo de elevación, va a ser igual a tangente a la menos 1, es decir, la inversa de la tangente de todos esos cálculos, ¿no? La velocidad al cuadrado dividido entre el radio por la gravedad. Entonces reemplazamos los datos. El ángulo de elevación es tangente a la menos 1. Esta tangente a la menos 1 también se dice la función inversa de tangente, ¿no? Porque no se olvide que lo despejamos. Listo. La de la velocidad. Esto obviamente viene de acá, ¿no? Ya esto es fácil para usted. Este kilómetro por hora lo debemos convertir a metros sobre segundo. Listo, pero no olvidemos que la fórmula dice que debe estar elevado al cuadrado. Dividido entre el radio, que en los datos era 60 metros, por la gravedad, que nunca nos hablaron de la gravedad, pero sabemos siempre que la gravedad es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces hacemos todos esos cálculos en la máquina y nos arroja que el ángulo es 25.24. Tomando en cuenta siempre dos decimales, ¿sí? Entonces, al tomar dos decimales, digo que el ángulo es 25.24. Ahora, si usted quiere en minuto, en grado, minuto y segundo, aprieta la tecla correspondiente en su máquina y le va a salir que el ángulo es 25 grados, 14 minutos, 46.76 segundos. ¿Sí? Y así finalizamos este ejercicio número 7. Entonces, la respuesta, el ángulo de peralte de esa curva es de 25,24. ¿Ya? Muy bien, señores, entonces ahora debemos continuar con los ejercicios número 8 y número 9, que dijimos que van a ser con ángulo, con fuerza de rozamiento, ¿no? Va a ser también calcular esto, calcular lo otro, pero la diferencia es que va a haber fuerza de rozamiento, ¿sí? Entonces el objetivo de este ejercicio, que era el mismo procedimiento del ejercicio 6, es que no importa hacia dónde esté elevado, ¿sí? No importa hacia dónde esté elevado. Siempre se va a hacer de la misma manera, ¿sí?
Y lo más importante es que el ángulo de elevación siempre coincide con la componente vertical. Eso es todo.